Y es que de verdad para nosotros aquí en TN23 y sobre todo en el programa La Medida que compartimos noche a noche acá con nuestra compañera Sandy Monroy y todo nuestro equipo técnico de dirección, de producción, cámaras y todo lo demás y nuestro control, es un verdadero alto honor estar en su casa. Hola Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por permitirnos llegar con el análisis de las noticias a su hogar o donde nos esté sintonizando. Agradecemos a quienes se contactan también con nosotros para hacernos comentarios de los temas y poderse involucrar así en los análisis. Vamos a iniciar hablando de un tema de los migrantes, esa matanza que se registra en territorio mexicano. Julio, es uno de los temas a los cuales le damos seguimiento y analizaremos. Vamos entonces, Sandy. 16 guatemaltecos y 3 mexicanos es el total de víctimas de la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas, México. Desde ese pasado 22 de enero, las llamadas telefónicas que llegaban regularmente a aquellas familias de Comitancillo, San Marcos y Baja Verapaz cesaron por completo. Se esperaba lo peor, sin embargo, nunca se imaginaron que aquellos padres, hijos, hermanos o hermanas perdieron la vida de una forma inimaginable. Durante una cuarta reunión, la Fiscalía de Tamaulipas y otras entidades mexicanas informaron a autoridades guatemaltecas, encabezadas por el embajador nacional Mario Búcaro Flores, que una vez hayan sido concluidos y elaborados los dictámenes multidisciplinarios, se coordinará el proceso de repatriación de los cuerpos a territorio guatemalteco y poderlos entregar a sus familiares, por lo que no se puede precisar una fecha. En dicha reunión se señaló que la cantidad de víctimas guatemaltecas subió a 16. Asimismo, el gobierno de Guatemala, por conducto de sus representantes, reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en la captura y puesta a disposición ante la autoridad judicial de los posibles partícipes, así como de la cooperación y continua comunicación con las autoridades estatales y federales de México. De la misma manera, los funcionarios acordaron mantener la cooperación para lograr la entrega de los cuerpos completos de forma digna a sus familiares, informó la Fiscalía. Mientras tanto, en Guatemala, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala coordinará el proceso funerario de los 16 connacionales. Total indignación, no podemos decirlo de otra manera. Confirmadísimo, esto es de verdad una masacre, pero masacre en toda su dimensión. Aquí no importa, fíjate Sandy, si las personas son del Petén, son de San Martín Chile Verde, son de la ciudad capital, son de Izabal, en este caso 16 guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, por los cuales ahora el Estado de Guatemala y nosotros aquí desde esta tribuna de La Medida tenemos que exigir todos respeto y justicia, porque eso es lo que se debe hacer y que las autoridades mexicanas nos empiecen a dar respuesta de lo que está pasando, porque la verdad, la simple captura de los presuntos, en este caso autores materiales, no es suficiente. Esto tiene que quedar claro, pero por sobre todo, nunca, escúchelo usted bien, nunca tiene que volver a ocurrir. Definitivamente, Julio. Llama la atención entonces las acciones que las autoridades mexicanas han implementado para lograr esclarecer y hacer justicia en este caso, Julio. Estamos hablando de 19 personas, 19 seres humanos a los cuales les quitaron la vida de una forma que de verdad, Julio, no tiene nombre. Una situación complicada y no sabemos entonces qué más puede pasar. El peligro que los migrantes están enfrentando constantemente y por lo tanto te pregunto, ¿cómo calificas tú esas acciones que toman autoridades mexicanas? Tibias, tibias. A ver, disculpen, es decir, le tenemos un alto respeto y un alto cariño a ese país, lo hemos dicho, es un país con el cual tenemos un relacionamiento muy bueno, nos han tratado muy bien cuando hemos estado ahí, es nuestro principal socio comercial latinoamericano, pero en este caso, a pesar de todo eso, las acciones, discúlpenme ustedes, que está tomando el Estado mexicano son tibias, porque después de eso, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Más de un mes. ¿Y cuáles son las acciones verdaderas? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Dónde están los autores materiales? ¿Cómo va a garantizar México? ¿Cómo va a garantizar México que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo va a garantizar los Estados Unidos mexicanos que otra caravana de migrantes de cualquier país, pero los que nos interesan, los hermanos guatemaltecos, no vuelva a suceder esto? Desde este su programa de A la Medida nos solidarizamos de verdad con ustedes, familias de Comitancillo San Marcos que están enlutadas
paz y que tienen toda la razón de exigir la devolución de los cuerpos de sus familiares que fueron masacrados, de exigir a la justicia mexicana que haya una resolución de esto y de exigir, ¿por qué no decirlo?, a las autoridades correspondientes aquí en Guatemala a que hagan todo lo que tienen que hacer para que esto no quede en la impunidad. Porque ¿sabes cuál es mi temor, Sandy? Y te lo planteo así directamente, que ahora con estas acciones de lo que hicieron de arrestar a estos 12 policías, literalmente del estado de Tamaulipas, pues como que todo ya terminó y quedó en el olvido. No, señores, a este tema hay que prestarle seguimiento día con día. Totalmente, Julio, es una situación que exige un mayor pronunciamiento, un mayor seguimiento también, te diría, para que las autoridades puedan hacer justicia. No basta únicamente con capturar, sino que de definir muy bien en los tribunales si estas personas realmente son las culpables y si son las únicas o hay más involucrados. Vamos con unos datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Por favor, preste atención usted a estos datos para que podamos hacer todos juntos el análisis. En este caso, fíjate, Sandy, lo siguiente lo tenemos en pantalla. Ya no cabe, y es que de verdad no cabe ninguna duda, perdonen, guatemaltecos, lo que vamos a decir aquí. Lo que ocurrió el pasado mes de enero en Tamaulipas, México, es una masacre. Le duela a quien le duela. Así se enojen los hermanos de los Estados Unidos mexicanos. Masacre es lo que pasó en su país en contra de nuestros ciudadanos. Preocupante, y esto sí es verdaderamente preocupante, la poca acción que hasta el momento hemos visto y hemos podido evidenciar por parte de las autoridades mexicanas. ¿Te imaginas que estos ciudadanos hubieran sido europeos o hubiesen sido estadounidenses? La cosa sería diferente. Pero como son de Guatemala, no le dan la importancia. Y Guatemala es tan importante como cualquiera, porque son seres humanos. Pero también, ojo con esto, y aquí, pues esto quizás no vaya a gustar, pero es preocupante la poca acción mostrada por algunos de los actores nacionales llamados a levantar su voz y actuar de conformidad a la ley contra esta masacre que estamos acá analizando una vez más. Es necesario, pero tenemos que ver esto rápido, Sandy, que el Estado de Guatemala se pronuncie de manera enérgica, pero enérgica de verdad, probablemente inclusive ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora sí, con toda propiedad, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fueron violentados los derechos humanos de guatemaltecos. ¿Saben cómo se llama eso? Es un delito de lesa humanidad, no prescribe nunca, y es uno de los 5 delitos en contra de los derechos humanos, así que necesitamos ver más acción. Julio, algunos han denominado esta masacre como un crimen de Estado. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente lo es. ¿Me permites plantear otros datos? Porque tu pregunta es muy atinada. Vean, por favor, estos siguientes datos para que entendamos lo que estaba explicando mi compañera Sandy Monroy. Este caso no solo no puede quedar en la impunidad, sino que además debe sentar, Sandy, un precedente en el actuar diplomático en primera instancia, pero también jurídico por parte de nuestras autoridades guatemaltecas. Este es un verdadero crimen de Estado. Crimen de Estado, señores mexicanos, por parte de las autoridades policiales del estado de Tamaulipas. De hecho, tan crimen de Estado es que en el tema de los derechos, de los delitos contra lesa humanidad, es decir, contra los derechos humanos, esto tiene un nombre y se llama ejecución extrajudicial. La muerte de ciudadanos de cualquier país por los propios miembros de las fuerzas de seguridad de un estado, en este caso de México. Por la gravedad de este hecho, es necesario ahora que Guatemala tome otra postura y exija no solo la resolución del caso, que exija la seguridad para todo ciudadano guatemalteco que pase por territorio mexicano. Hoy más que nunca la ciudadanía guatemalteca, creo yo, está indignada, está enojada, está molesta y demanda y clama por justicia para nuestros migrantes. El valor de la vida de estos 16 guatemaltecos originarios, repito una vez más, de Comitancillo, San Marcos, es incalculable y no puede quedar impune, no puede ni debe. ¿Qué piensas, Sandy? Totalmente, Julio. Yo creo que al final entonces es exigir justicia. Justicia porque no sabemos al final si en algún momento México va a necesitar también ese apoyo en cuanto a casos que se puedan registrar, no lo sabemos y por lo tanto también es necesario que ellos pues puedan hacer su mejor trabajo. Las relaciones bilaterales que se han tenido entre México y Guatemala han sido muy buenas en materias económicas y en otros aspectos y este tiene que ser uno de los cuales también se tenga ese fortalecimiento y el seguimiento correspondiente.
porque recordemos, si hay impunidad en casos como estos, Julio, nada descarta que se sigan dando, que más migrantes, que más guatemaltecos, que más personas de otras nacionalidades que tienen que cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos sufran estas consecuencias. ¿Y las familias cómo se quedan? Mal, aparte de la pérdida que tienen de sus seres queridos, las situaciones económicas que se van complicando aún más, entonces es importante sentar un precedente. Es muy valioso lo que acabas de decir y lo que acabas de analizar. Por favor, hermanos guatemaltecos, autoridades de gobierno de nuestro país, y me estoy refiriendo a todos, es decir, aquí desde el poder legislativo, donde no un pronunciamiento solo, que es lo que hizo el Congreso, no basta, hay que tomar más acción. La parte diplomática tal vez es la que ha estado definitivamente más activa, pero ahora vamos a la parte diplomática jurídica, vamos a la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que México garantice la vida de todos, no solo los guatemaltecos, pero que lo haga. Así que esto, con las palabras que tú dijiste, no puede quedar en la impunidad por una simple razón. No. Es una masacre, y es una masacre que enluta a toda Guatemala. Y señoras y señores, nosotros como Estado tenemos que hacernos valer, tenemos que hacernos respetar. Así que yo creo que se necesita de verdad por parte de México más reciprocidad. Y si no la tenemos, porque en este caso yo siento que no la estamos teniendo como corresponde, pues vamos y los demandamos. Y que paguen lo que tengan que pagar a las familias de estas personas que fueron masacradas, porque no se vale. 16 vidas que eran muy importantes y que solo buscaban algo, un mejor futuro para su familia. Claro. Fueron muertos, peor que si fueran animales que van al matadero. Señoras y señores, no impunidad. Así es, Julio. Hemos evaluado ya y analizado el actuar de las autoridades mexicanas, pero Julio, también ¿qué hay de nuestras autoridades? Que son los que al final tienen que darle también respuesta a las familias guatemaltecas, porque de ellos viene esa esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el actuar de nuestras autoridades? Salvo la parte diplomática que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí vamos a la otra parte, ya. Más acción. Congreso de la República, pronunciamiento no sirve, necesitamos hacer algo. Y esto tiene que ser una cuestión en la cual haya una fuerza fuerte, hay que darle el dinero a quien tenga que dársele para que empecemos las acciones legales en contra del Estado mexicano. Señores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, activos también. Ustedes defienden los derechos humanos, defiendan los derechos humanos de estos 16 guatemaltecos y ayuden al Estado guatemalteco a través de la PGN, que también tiene que involucrarse en esta situación, la Procuraduría General de la Nación, para empezar esas acciones legales. Ya han ido a México, ya han evaluado qué es lo que pasó, están ayudando a las víctimas. Para el Ejecutivo también, a quien corresponda, que esto no sea a quien corresponde. Las familias de las víctimas necesitan apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo para su sostenimiento, apoyo de todo tipo, pero esto se tiene que ver, se tiene que visualizar. Las mismas autoridades municipales de Comitancillo, San Marcos, tiene que verse esa ayuda. ¿Y por qué no? Todos aquellos que dicen que son defensores de derechos humanos, perdonen, les pregunto, ¿y qué están haciendo en favor de estos hermanos guatemaltecos que fueron masacrados? Hombre, pongámonos a trabajar, por Dios. Y velando también por las familias, Julio, las familias que recordemos, ¿cuáles fueron los motivos principales que motivaron a estos guatemaltecos a migrar? Las situaciones de pobreza, las pocas oportunidades. ¿Y cómo se queda la familia? Con eso, con las pocas oportunidades, con la escasez económica y sobre todo entonces sin alguien que pueda ayudar y luchar para poderlos sacar adelante. Una situación muy complicada que esperamos que también nuestras autoridades puedan fortalecer y puedan presionar un poco más, tomar las acciones que se deban de tomar, pero estos casos, repito, no se pueden quedar impunes. Concluimos el análisis. Concluimos el análisis. Somos la voz de los guatemaltecos, nos escriben mucho por estos temas, así que la voz del guatemalteco es lo que dice Sandy. Justicia. No más impunidad, pero también seguridad total por parte del Estado mexicano que ha permitido esto. Señoras y señores, con esta indignación y el dolor de la masacre de estos 16 hermanos de Comitancillo, San Marcos, vamos a la pausa. Recuerde que nosotros somos a la medida.